Mucho antes de conquistar el mundo, Lionel Messi era solo la Pulga, un pibe flacucho que corría entre los muros de Rosario, Argentina. Pero detrás de aquel chico de piernas cortas y patadas certeras, había un universo de apoyo silencioso. Sus primeros regates encantaron a vecinos, amigos y entrenadores locales. Pero lo que pocos saben es la carga que soportaba su familia mientras él jugaba. Y allí, en la base de todo, estaba su padre, Jorge Messi, no solo como figura paterna, sino como el primer guardián del sueño. Jorge no era un hombre de negocios ambicioso, era un hombre sencillo, un obrero de fábrica que vio en el talento de su hijo algo que el mundo aún no había visto. Llevó a Lionel a los entrenamientos, se quedó al margen y le dio consejos suaves y duros cuando fue necesario. Fue Jorge quien organizó las primeras pruebas, luchó contra la burocracia y comenzó a buscar alternativas cuando el diagnóstico de deficiencia de la hormona del crecimiento casi mata el sueño cuando aún estaba en el nido. Mientras todos miraban al niño jugar, Jorge cargaba sobre sus hombros la lucha para que no dejara de crecer, en todos los sentidos. Pero no fue solo en casa donde Messi encontró apoyo. Las modestas canchas de Rosario fueron el hogar de entrenadores que vieron más allá de su limitada estatura. Uno de ellos, Ernesto Vecchio, entrenador de las categorías inferiores de Newell's Old Boys, vio en Messi no solo un talento, sino una misión. Desafió los límites de lo que se esperaba de un niño tan pequeño, poniéndolo a jugar con niños más grandes, confiando en su lectura del juego y en su inteligencia táctica. Vecchio lo trató como a un adulto, no por falta de cariño, sino porque entendió que el mundo también sería duro, y Messi tendría que estar preparado. Aquellos primeros años no solo formaron al jugador, sino al hombre. Lionel aprendió temprano el valor de la disciplina, del sacrificio silencioso, de la perseverancia que no grita. Y fueron estos valores, inculcados por figuras anónimas en campos de arcilla y gradas vacías, los que lo acompañaron a los escenarios más grandes del planeta. La leyenda de Messi nació en casa, se forjó en los barrios populares y llevó las huellas de cada persona que creyó cuando el mundo todavía no lo hacía. Y por eso, para entender la grandeza de Messi, no basta mirar los trofeos, tienes que mirar atrás, por el esfuerzo de Jorge, por la fe de los entrenadores, a las canchas improvisadas de Rosario, porque antes de ser un genio, Messi era un niño. Y antes de ser ídolo, fue ayudado. Esta es la historia de los primeros héroes invisibles, aquellos que plantaron la semilla de lo que el mundo más tarde llamaría un milagro. Cuando Messi tenía apenas 11 años, su vida dio un giro silencioso pero decisivo. El diagnóstico de deficiencia de la hormona del crecimiento requería un tratamiento continuo y costoso, algo que su familia simplemente no podía afrontar por sí sola. Los clubes locales se mostraron indecisos. El patrocinio era escaso. Fue en ese momento de angustia que la leyenda casi desapareció. Fue en esta encrucijada donde lo imposible empezó a moverse. Llegó la oportunidad de probar en Europa y la familia Messi, con valentía y sacrificio, decidió cruzar el océano con todo en juego. Llegar a España no fue fácil. Lionel era un chico tímido que apenas hablaba durante el entrenamiento. La adaptación fue difícil. Frío, nostalgia, un idioma extraño y el peso de representar el sueño de toda la familia. Pero entonces, cuando todo parecía incierto, apareció el nombre que lo cambiaría todo: Carles Rexach. El director deportivo del Barcelona y exjugador Rexach vio a Messi en acción y vio lo que nadie más vio con tanta claridad: genialidad pura. Y lo más extraordinario fue la forma en que selló este descubrimiento, firmando un compromiso en una servilleta de papel. Este gesto, que hoy forma parte del folclore del fútbol, fue en su momento un acto de valentía y de fe. Mientras otros directores
Dudaban por el tamaño, el coste del tratamiento y el riesgo de contratar a un extranjero tan joven. Rexach no lo dudó. Él no vio la fragilidad. Vio la visión periférica, el control del balón pegado al pie, la inteligencia táctica precoz. Él veía a Messi como una misión, no un riesgo, y con ello, el Barcelona dejó de ser solo un club para convertirse en la casa definitiva del sueño. Incluso con el contrato firmado, los desafíos no desaparecieron. Lionel luchaba con una timidez extrema, con el sentimiento de no pertenecer. A menudo lloraba en silencio, escondiéndose de su madre. La escuela era difícil, el idioma un obstáculo. Y dentro del club, el ambiente competitivo exigía una madurez temprana. Pero una vez más, aparecieron los héroes anónimos. Maestros, asistentes, coordinadores de base que se convirtieron en figuras de cariño. Personas que ofrecieron atención, paciencia y aceptación en un mundo nuevo. Fue este conjunto de decisiones improbables, sacrificios invisibles y gestos discretos lo que permitió a Lionel seguir de pie y seguir creciendo. Cada paso dado en el Camp Nou, cada entrenamiento en la base, cada lágrima derramada en la distancia de Rosario, contaba con el apoyo silencioso de quienes mantenían el fuerte detrás del escenario. Sin Rexach, sin los coordinadores, sin los vínculos de protección emocional y humana, Messi quizá nunca hubiera tenido tiempo de florecer. Y es por eso que esta parte de la historia necesita ser contada, porque el milagro de Messi fue colectivo. En 2008, cuando Pep Guardiola se hizo cargo del primer equipo del Barcelona, el club atravesaba un periodo de transición. El vestuario estaba fracturado, el estilo de juego había perdido su identidad y el brillo de las estrellas consagradas empezaba a eclipsar al colectivo. Era necesario reformularlo con valentía y visión. Y eso es exactamente lo que aportó Pep. Pero lo que pocos sabían era que en el centro de su revolución había elegido un nuevo epicentro, Lionel Messi. Pep no, solo creía en Messi. Él lo entendió. Sabía que detrás de la timidez había un cerebro que veía el juego en 3 dimensiones. Y en lugar de moldear a Messi en el esquema, Guardiola moldeó el esquema en Messi. Creé el falso 9, ajusté los volantes, se rediseñaron las triangulaciones y en el centro de todo colocó el número 10, no como rematador, sino como arquitecto. Pep le dio a Messi no solo libertad en el campo, sino también responsabilidad y con ella confianza. La relación entre ambos era silenciosa, pero intensa. Guardiola trató a Messi con reverencia táctica, pero nunca con halagos, y Messi, a su vez, respondió con actuaciones épicas. Con él, Messi pasó de ser una promesa a convertirse en el mejor jugador del mundo. Multiplicaron sus números. Él ganó todo, y lo más importante, encajó su talento en un sistema donde se exaltaba la colectividad. Era un genio, pero también una obra de arte. Y ese fue el genio de Pep, no limitar a Messi, sino expandirlo. El entrenamiento con niños. Guardiola era casi un laboratorio. Movimientos ensayados, rutas precisas, simulaciones tácticas. Y Messi lo absorbió todo con una facilidad aterradora, como si cada nueva idea fuera una extensión de su instinto. Guardiola le dio un campo fértil para explorar su creatividad ilimitada. Y la simbiosis entre ambos fue tan poderosa que el Barcelona, de 2009 a 2012, pasó a la historia como uno de los mejores equipos de todos los tiempos, con Messi en el centro, pero apoyado en la visión de un maestro. Y por eso, cuando hablamos de la carrera de Messi, Pep Guardiola es más que un entrenador. Es uno de los principales factores responsables de desbloquear su forma más pura. Su papel fue esencial, no porque creó a Messi, sino porque lo reconoció en su totalidad y se atrevió a girar el mundo en torno a su luz. Es el tipo de mentor que aparece una vez por generación
y que cambia para siempre el destino de aquellos que tienen el coraje de seguirlo. Ningún genio brilla solo, y en el caso de Messi, sus compañeros de equipo eran más que simples compañeros en el campo, eran extensiones de su propio genio. La época dorada del Barcelona estuvo marcada por un entendimiento casi telepático entre Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Samuel Eto'o. Juntos crearon un ecosistema en el que la pelota fluía como música y las jugadas se dibujaban con precisión matemática. Era fútbol, pero sonaba como una sinfonía. Xavi era el cerebro colectivo, el metrónomo. Su dominio del espacio y del tiempo le permitió a Messi recibir siempre el balón en el momento justo. Iniesta fue el artista de la transición, el que combinaba elegantemente la defensa con el ataque, abriendo huecos invisibles que Messi explotaba con instinto asesino. Y luego estaba Eto'o, el explosivo delantero que abría espacios y atraía el marcaje, permitiéndole a Messi libertad creativa donde antes reinaba el caos. Estos jugadores no solo estaban cumpliendo con sus deberes, entendieron a Messi como un lenguaje, anticiparon sus movimientos, confiaron en sus decisiones y, lo más importante, nunca compitieron por ser el centro de atención. En un mundo donde el ego a menudo contamina el talento, el trío mantuvo la armonía. Y eso fue crucial para que Messi pudiera centrarse únicamente en crear, marcar e inspirar. Sin distracciones, sin ruido, con total libertad. Otros nombres también fueron fundamentales. Dani Alves, por ejemplo, formó una de las duplas más letales del fútbol moderno con Messi. Sus desmarques por la banda, sus centros precisos y su entrega emotiva completaron a Messi como pocos. E incluso jugadores que no eran estrellas mediáticas como Busquets, Pedro, Mascherano, dieron al número 10 el apoyo necesario para que pudiera atacar sin miedo. Por eso, cuando miramos los goles históricos, los regates inolvidables y los trofeos levantados, es fundamental recordar, fueron logros colectivos. Messi era el sol, pero el equipo era el sistema solar, y estos compañeros anónimos que a menudo quedan fuera de los titulares son parte esencial de la leyenda. Sin ellos tal vez la historia sería diferente, y por eso, cuando contamos la historia de Messi, también debemos honrar los nombres que lo hicieron aún más grande. Hoy, cuando el mundo pronuncia el nombre Messi, resuena algo más que el sonido de una estrella. Se hace eco de una leyenda, de un símbolo, de un arquetipo de genio. Pero detrás de ese nombre, grabado en oro, hay nombres que no aparecen en las placas de los premios. Hombres y mujeres que lo amaron, lo formaron, lo protegieron, cuando el mundo aún no lo había visto. Ellos son los verdaderos héroes ocultos de este viaje, personas que no marcaron goles, pero sin las cuales ninguno hubiera sido posible. El padre que insistió, el explorador que creyó, el técnico que vio, el amigo que nos dio la bienvenida, el compañero que corrió por él. Todos dejaron una huella en la historia de Messi, no en números, sino en sus almas. Y quizá esta sea la mayor belleza de su trayectoria. Es profundamente humana, lleno de silencios, apoyo anónimo, abrazos discretos detrás de escena. Y por eso, cuando hablamos de Messi, hablamos de un colectivo que ganó junto a él. En una época de vanidad y culto al individualismo, Messi siempre ha brillado de forma diferente, porque incluso en su mejor momento nunca dejó de valorar su entorno, sus homenajes a sus compañeros de equipo, su discreción fuera del campo, su lealtad a quienes lo ayudaron. Todo esto refleja el reconocimiento de que nadie llega a la cima solo, y él lo sabe mejor que nadie. Messi lleva en su trayectoria el recuerdo vivo de todos aquellos que apostaron cuando nada era seguro. Y lo mejor es que este reconocimiento no acaba con tu carrera. Se propaga a través de los discursos, de los gestos, de las fundaciones que sostiene, de las causas que abraza. Messi hoy inspira no solo por ser el mejor,
sino por recordar de dónde viene y quiénes vinieron con él. Su legado es más que solo deportivo, es un llamado a la humildad, un recordatorio de que todo héroe, sin importar lo brillante que fuera, alguna vez fue llevado por las manos invisibles de la bondad y la fe de otros. Así como celebramos los logros de Lionel Messi, celebremos también a aquellos que están fuera de cámara. Recordamos a Jorge, Rexach, Pep, Xavi, Iniesta, Eto'o y tantos otros que, con pequeños gestos, construyeron uno de los mayores fenómenos de la historia del fútbol. Porque si Messi es eterno, es porque su camino fue pavimentado por héroes anónimos, y esa es la historia que el mundo necesitaba escuchar.